Hola a todos. En la anterior clase nos hemos estado centrando bastante en los conceptos de tasa sin riesgo y prima de riesgo. Hemos visto cómo sumando estas dos variables podíamos estimar el retorno esperado y el riesgo para un mercado de acciones. De esa forma, y junto con las nociones de distribuciones de activos que conseguimos en la primera clase, tenemos una caja de herramientas muy básica con las cuales podemos saber el riesgo y el retorno esperado para un índice de acciones en un mercado, ya sea un mercado desarrollado o un mercado emergente. En esta clase vamos a empezar a trasladar todos estos conceptos al mundo de la valoración de empresas. El objetivo de la valoración de empresas va a ser asignar un número, un precio que pagaríais si compraseis una empresa entera o una acción en la misma. Para ello vamos a particularizar los conceptos de riesgo y retorno esperado utilizando unas nuevas variables. Estas nuevas variables son beta, el coste de patrimonio y el coste de capital. Vamos a empezar viendo un resumen de cómo se realiza una valoración de empresas. En este esquema podemos ver la estructura general que va a tener la valoración de una empresa y los dos tipos de enfoques que podemos seguir. Entonces, llamando empresa a esta estructura, vamos a tener un precio que es decidido por el mercado y que esperamos que esté ligeramente relacionado al menos con el riesgo y el retorno esperado. Y al otro lado vamos a tener el valor intrínseco, lo que nosotros pensamos que vale realmente en la empresa. Esta empresa va a producir unos flujos de caja. Recordamos que el concepto de flujo de caja equivale al efectivo que entra en la empresa menos el efectivo que sale, desde el punto de vista del inversor. Este apunte que he hecho sobre el punto de vista del inversor ya nos está indicando que va a haber varios flujos de caja posibles que podemos medir. El primero de ellos es el flujo de caja libre para la firma, que abreviamos como FCFF. El flujo de caja libre para la firma va a estar disponible tanto para acreedores como para accionistas. Los acreedores, es decir, las personas que han prestado dinero a la empresa, van a recibir pagos de interés principal y van a aportar préstamos de vez en cuando, si quieren, a la empresa, pero seguro, si la empresa no entra en bancarrota, van a recibir estos pagos de interés principal. Entonces esos son los flujos de caja que ven los acreedores. Por otra parte, los accionistas van a ver el flujo de caja libre para el accionista, que va a ser el flujo de caja que hay libre para la firma, quitando esos intereses y pagos principales, y añadiendo los préstamos, el dinero nuevo que está entrando por medio de obtención de deuda. Para obtener un valor intrínseco de estas variables, vamos a volver a tirar de la definición de valor actual. Como vimos en la anterior clase, el valor actual va a corresponderse como la suma descontada de los flujos de caja futuros que va a producir la empresa. Si realizamos esta valoración utilizando los flujos de caja libres para la firma, vamos a tener que sumar el efectivo y restar la deuda al terminar la valoración. ¿Y esto a qué se debe? Bien, se debe principalmente a dos factores. El primero de ellos, y probablemente el más intuitivo, es que como accionistas de la empresa, el efectivo que la empresa tiene, aunque no esté invertido en nada, está en el banco, nos pertenece, porque somos propietarios de la empresa. Del mismo modo, la deuda la restamos porque es dinero que la empresa va a tener que pagar en el futuro. La segunda razón es que este efectivo no está produciendo ningún retorno y por tanto no va a estar incluido en estos flujos de caja que estimemos. De la misma forma, como el flujo de caja libre es antes de intereses y préstamos, no va a incluir el factor de la deuda y por tanto vamos a tener que restar el valor de la deuda. Y estas son las dos razones por las cuales hay que realizar este ajuste. El segundo flujo de caja que podemos estudiar es el flujo de caja libre para el accionista, que va a ser después de pagos de interés principal y en recepción de préstamos. Si valoramos la empresa usando este flujo de caja, el ajuste a realizar consiste en simplemente sumar el efectivo, porque el factor de la deuda ya ha sido tenido en cuenta y restado al flujo de caja libre para la firma para obtener el flujo de caja libre para el accionista, que es el que vamos a usar para nuestra valoración. Eso en cuanto a los numeradores de la fórmula del valor actual. También vemos en el denominador este factor que no ha aparecido nunca, que se llama KF, y en el caso de la valoración con flujos de caja para el accionista, KE. Estos factores reciben varios nombres, pero el término más general es tasa de descuento. Es el factor por el cual vamos a descontar los flujos de caja futuros. Y como seguramente podéis anticipar, este factor va a depender principalmente del riesgo que veamos en la empresa. Resumiendo un poco la estructura de la transparencia anterior, vamos a tener tres formas distintas de valorar una empresa. En el primero de ellos, el modelo de dividendos descontados, vamos a contar como un flujo de caja los dividendos, que son los pagos en efectivo que la empresa hace a sus accionistas, y la recompra de acciones propias,
que es el dinero que la empresa gasta en comprar sus propias acciones y retirarlas del mercado. Esto se considera flujo de caja retornado al accionista porque al comprar acciones la empresa va a disminuir el número de acciones que hay disponibles en el mercado y de esa forma va a hacer que cada acción individual valga más dinero, beneficiando así al accionista. La tasa de descuento que usemos se va a denominar CAE, que se identifica con el retorno mínimo exigido que hemos visto en las clases anteriores, o también se llama coste de patrimonio. Los ajustes que vamos a realizar va a ser sumar el efectivo. ¿Cuándo vamos a usar el modelo de dividendos descontados? Principalmente cuando el flujo de caja de los accionistas no se puede estimar, o es muy difícil hacerlo. Sin embargo, cuando sea posible, vamos a usar como flujo de caja para los accionistas el beneficio neto después de impuestos, menos las reinversiones que hace la empresa en sí misma, más los préstamos que entran a la empresa, menos los pagos de principal. Aquí vemos que esto ya son muchos parámetros y por eso hay veces que no es posible utilizar el flujo de caja del accionista definido de esta forma y tenemos que conformarnos con contar los dividendos y la recompra de acciones. La tasa de descuento y el ajuste van a ser los mismos. Vamos a usar el coste de patrimonio y vamos a sumar el efectivo. Como ya hemos visto, para calcular el flujo de caja libre para el accionista vamos a tener que estimar los préstamos y los pagos de principal en el futuro. Por ello, va a ser mejor utilizarlo solo para empresas con deuda más o menos constante, que no van a volverse locas y empezar a pedir mucho menos o mucho más dinero que ahora, o empresas financieras como bancos y aseguradoras, en las que la deuda es más un material de trabajo que una fuente de financiación. Por último, el método que aplica a más empresas en todo el mundo es el método del flujo de caja para la firma. Es decir, vamos a estimar los flujos de caja antes de pagos de intereses. Este flujo de caja se define simplemente como el beneficio operativo después de impuestos menos las reinversiones que la empresa realiza en sí misma, entonces es bastante sencillo. La tasa de descuento se llama WACC o coste de capital. WACC significa Weighted Average Cost of Capital, es decir, coste de capital medio ponderado. Ahora más adelante veremos por qué se denomina medio ponderado. El ajuste que vamos a realizar, como hemos comentado, es sumar el efectivo, por el mismo motivo que lo sumamos aquí, y restar la deuda, ya que no estamos teniendo en cuenta los pagos de intereses y los préstamos que entran. Aquí estamos viendo que para el modelo de dividendos descontados y del flujo de caja libre para los accionistas, la tasa de descuento se corresponde con el retorno mínimo exigido, que hemos estado hablando durante las dos últimas clases. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo particularizar este retorno mínimo exigido que hemos calculado para mercados e índices a empresas. A partir de ahora, como estamos hablando de empresas, vamos a hablar de coste de patrimonio más que de retorno mínimo exigido. Es importante señalar, especialmente para empresas internacionales, que la tasa sin riesgo que utilizamos para nuestra valoración y los flujos de caja tienen que estar en la misma moneda, y asimismo contener las mismas expectativas de inflación. Es decir, si estamos analizando una empresa de un país con una inflación muy alta, por ejemplo más del 7%, esta inflación va a tener que estar incorporada en los flujos de caja futuros que estimemos. Y por supuesto, tienen que estar en la misma moneda, es decir, no podemos mezclar flujos de caja en dólares con tasas sin riesgo en euros y viceversa. La variable que nos va a permitir particularizar el riesgo de mercados e índices a empresas se denomina beta. Beta mide el riesgo relativo de la empresa con respecto al mercado en el que opera, simplemente. Podemos entender beta como un factor de amplificación del riesgo macroeconómico que puede afectar a la empresa. Es decir, habrá empresas a las que una crisis o una recesión afecte más que a otras. Estas empresas normalmente tendrán una beta mayor. Las empresas que se vean menos afectadas por las crisis o por las recesiones en la economía tendrán una beta baja. Ahora vamos a ver diferentes modos de calcular betas. La primera de ellas es la beta KPM o Capital Asset Pricing Model. Este modelo está bastante ligado a la hipótesis del mercado eficiente. Vamos a ver cómo se calcula esta beta. Aquí tenemos una gráfica en la que en el eje vertical tenemos los retornos para una acción, en este caso BBVA. En el eje horizontal tenemos los retornos del mercado en el que se encuentra esa empresa, en este caso el IBEX. Estos puntos de la gráfica nos indican que, por ejemplo, un día que el IBEX ha subido un 2,9%, BBVA solo ha subido un 1,9%. Aquí que el IBEX solo subió un día un 3,4%, el BBVA subió 6,2%. Entonces ya veis cómo va.
más o menos nos está permitiendo relacionar los retornos de un activo en particular, en este caso las acciones de BBVA, con el retorno del mercado en general. Lo que hace este modelo es hacer una regresión lineal con todos esos puntos y calcula beta como la pendiente para la recta que surge de esta regresión lineal. Aquí lo veis expresado matemáticamente. La beta de un activo es la covarianza entre los retornos del mercado y de ese activo partido de la varianza del mercado. Sin embargo, esta beta tiene un problema que no es obvio a primera vista. El problema es que el IBEX 35 tiene un peso enorme de bancos. Es decir, un 29% del precio o del nivel del IBEX 35 está definido por lo que hagan los bancos. Esto quiere decir básicamente que si los bancos van bien, el IBEX va bien. Y si los bancos van mal, el IBEX va mal. Entonces, esta recta probablemente no esté expresando todo el riesgo de BBVA, porque el retorno del IBEX ya está siendo modificado por el propio retorno de BBVA y de Santander y de Bankia y de Popular y de todos los bancos que hay en el IBEX. Para ver otro de los problemas de las betas KPM, vamos a observar la beta de Sears. Sears ha sido durante prácticamente todo el siglo XX la compañía de grandes almacenes más grande del mundo. Sin embargo, en el siglo XXI, el boom del comercio online y su incapacidad de adaptarse a él la han llevado a tener un patrimonio negativo de menos 3.800 millones, es decir, deben 3.800 millones más de los que tienen, una deuda de 6.300 millones de dólares y además los ingresos se han reducido un 50% en los últimos 4 años, es decir, esto no tiene ninguna pinta de ir a mejor. Sin embargo, nos sale una beta que es solo de 1,3581, que es incluso bastante menos que lo que tiene BBVA. Esto nos hace darnos cuenta del problema de que la beta de KPM no tiene en cuenta ni la deuda de la empresa ni el estado de su negocio. Es decir, podemos estar en el peor negocio del mundo con la empresa más endeudada del mundo y si el mercado no produce variaciones salvajes de precio en esa empresa, la beta simplemente va a ser relativamente baja para el riesgo real que tiene la empresa. Idealmente, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría poder tener una beta que estuviese asociada a cada negocio en particular y que variase según los bienes o servicios ofrecidos, según la estructura operativa y según la estructura financiera. En cuanto a los bienes, parece lógico que una empresa que ofrezca bienes o servicios esenciales que la gente necesita para vivir tenga una beta menor que una empresa que ofrezca productos discrecionales que la gente no necesita estrictamente para vivir o incluso de lujo. Porque en caso de una crisis económica o de una recesión, los productos de lujo se van a ver más perjudicados que los bienes esenciales. Asimismo, un sector muy joven que esté en una fase de alto crecimiento o un sector que esté a punto de desaparecer, como por ejemplo la fotografía analógica en el año 2006, con un alto decrecimiento, debería tener una beta muy alta. Cuanto a la estructura de funcionamiento de la empresa, nos gustaría que beta fuese también un buen reflejo del apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo puede definirse como la relación entre los costes fijos y los costes variables. Cuantos más costes fijos tenga una empresa, más le va a costar adaptarse a eventos que pueden ocurrir, como un descenso en las ventas un año o incluso durante periodos prolongados de tiempo. Eso en una empresa con un alto apalancamiento operativo se va a traducir en un descenso muy abrupto de los beneficios. Entonces tenemos que castigar este posible riesgo con una beta más alta. De la misma forma, compañías muy pequeñas o jóvenes que acaban de empezar van a tener más riesgo que compañías maduras que son líderes de su sector. Por último, nos gustaría que la beta reflejase la estructura financiera. Si nuestra empresa tiene mucha deuda con respecto a nuestro patrimonio de activos, va a ser una empresa mucho más arriesgada que una empresa que sea exactamente igual en todo, pero con menos deuda. El problema que tiene todo esto es que todas estas variables que necesitamos para calcular nuestra beta ideal, exceptuando quizás la edad de la compañía y deuda y patrimonio, que son relativamente fáciles de obtener, son o bien imposibles de obtener o bien imposibles de cuantificar la relación que hay entre esa variable y el riesgo. Para solucionar esto vamos a confiar ligeramente en el mercado y vamos a hacer una media del conjunto de betas KPM para empresas de un mismo sector o negocio, que vamos a designar con este símbolo. Esta beta media va a capturar tanto los bienes o servicios ofrecidos como la estructura operativa, porque se trata de empresas con un mismo sector y es esperable que tengan costes fijos y variables parecidos y que vendan el mismo tipo de bien. Entonces, esto va a estar capturado en nuestra beta media. Además, el posible error que haya en las betas individuales se va a ver reducido con el número de empresas que incluyamos en nuestra estimación. Esta relación se da con la raíz del número de empresas que incluyamos y así para 100 empresas reducimos el error un 90%, que está bastante bien.
El problema que tiene esta beta media es que aparte de estas tres cosas, estamos capturando la estructura financiera, es decir, se trata de una beta apalancada. El apalancamiento financiero es un ratio empresarial que podemos definir como la relación entre deuda y patrimonio. Para el patrimonio se pone una E porque viene de inglés de equity. Este apalancamiento que va a capturar la beta va a ser el apalancamiento medio de todas esas empresas con las que calculemos la beta. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser desapalancar la beta, es decir, vamos a dividir nuestra beta apalancada por este apalancamiento. Aquí podemos ver que estamos multiplicando por 1 menos t. Aquí, ¿qué es t? T es básicamente la tasa impositiva. ¿Por qué multiplicamos el ratio de apalancamiento por 1 menos la tasa impositiva? Básicamente porque los gastos de intereses y deuda de una empresa son antes de impuestos, es decir, la empresa se los puede deducir en sus pagos finales de impuestos. Por tanto, el coste para la empresa es menor y podemos reducir un poco ese factor. Aquí, como patrimonio, no estamos usando el valor en libros de la empresa, sino que estamos usando la capitalización bursátil. La capitalización bursátil es igual al valor de mercado de la empresa y va a ser simplemente igual al número de acciones por su precio. Una vez tengamos una beta desapalancada media para las empresas de un mismo sector o negocio y la queramos particularizar para una empresa, lo que vamos a hacer es volver a apalancarla. Es decir, este factor de aquí, utilizando como ratio de deuda patrimonio el de la empresa en particular y ya no la media del sector, lo vamos a multiplicar por la beta desapalancada y de esa forma vamos a poder tener en cuenta la relación de deuda patrimonio particular de cada empresa para calcular su beta. Como esto seguramente sea bastante lioso así de golpe, vamos a ver tres ejemplos. El primero de ellos es Apple. Apple está en el negocio de la electrónica de consumo y ese negocio tiene una beta desapalancada de 1,09. La relación deuda-patrimonio de Apple es de 90.000.883, que esa es la deuda, entre 683.029 millones. Esto nos da un ratio de deuda de patrimonio del 0,133 y la tasa impositiva de Apple es del 30%. Por tanto, podemos calcular beta como la multiplicación de la beta desapalancada por el factor de apalancamiento. Y este factor es, como hemos hablado antes, 1 más 1 menos t por el ratio deuda-patrimonio. Y todo esto nos da una beta de 1,19 para Apple. Es decir, por ser una empresa de electrónica de consumo con un ratio de deuda-patrimonio de 0,133, Apple tiene un 19% más de riesgo que la empresa media en los mercados en los que Apple opera. Ahora, para Sears, tenemos una beta de grandes almacenes de tan solo 0,82, desapalancada. Ahora, para apalancarla, utilizamos los 6.300 millones de deuda divididos entre una capitalización bursátil que es de 820 millones. Esto nos da un ratio de apalancamiento enorme de 7,62. Utilizando la misma tasa impositiva del 30%, nos sale una beta de 4,37. Esto quiere decir que Sears tiene 4 veces más riesgo que la empresa media, y casi todo ese riesgo se debe a su gran ratio de apalancamiento. Y por último, con BBVA podemos utilizar la beta apalancada para bancos europeos. Utilizamos la beta apalancada y no la desapalancamos porque para empresas como bancos y aseguradoras la deuda es capital de trabajo, no es una fuente de financiación. Entonces no la podemos contar como la deuda de una empresa que no sea financiera. Seguramente os estáis preguntando qué ocurre si la empresa que analizáis no está en un solo sector, sino que está en varios. Para ello vamos a ver un ejemplo que es Konami. Konami es una empresa japonesa que seguramente casi todos conozcáis, que está en 4 sectores. Está en el sector de entretenimiento, software aplicado a entretenimiento, recreación en forma de gimnasios y casinos y juego, porque venden también tragaperras. Los ingresos están distribuidos de esta forma y cada sector tiene su beta desapalancada asociada. Para calcular una beta desapalancada media, simplemente vamos a multiplicar la beta desapalancada del sector por el porcentaje de ingresos y las vamos a sumar todas. Esto nos da una beta desapalancada total de 1,11, ponderada según el volumen de negocio de cada uno de los sectores en los que está Konami. Konami tiene muy poca deuda y una tasa impositiva del 30%.
Entonces, aplicando esto a nuestra fórmula de beta, nos sale un 1,15. Ahora vamos a aplicar este mismo concepto a las primas de riesgo que vimos el otro día y empresas. Como la mayoría de empresas grandes son multinacionales y están en varios países, para calcular la prima de riesgo vamos a hacer una media ponderada muy parecida. Para ello tenemos aquí Qualcomm, que es la empresa que hace CPUs para smartphones, y tenemos aquí una serie de países en los que Qualcomm vende sus productos: China, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y el resto del mundo. Cada uno de estos países tiene una prima de riesgo asociada, y Qualcomm tiene un volumen de ingresos asociado a este país. Entonces la prima de riesgo total de Qualcomm va a ser la media ponderada de todas estas primas de riesgo según el volumen de ingresos en cada país. Volviendo a esta transparencia del principio, nos damos cuenta de que ya tenemos todo lo necesario para calcular el coste de patrimonio en cualquier empresa. Sabemos cómo calcular la tasa sin riesgo de cualquier país, sabemos cómo calcular una medida de beta muy buena a partir de la media de cientos de empresas y el ratio de deuda y patrimonio, y sabemos cómo calcular una prima de riesgo ponderada utilizando la prima de riesgo de todos los países en los que la empresa opere. Ahora vamos a pasar al coste de capital. El coste de capital va a ser la tasa de descuento que usemos cuando el método por el que valoremos la empresa sea el de flujo de caja libre para la firma. Este coste de capital está definido como una media ponderada del coste de patrimonio, KE, y el coste de la deuda, KD. Esto se debe a que el capital de una empresa está compuesta por el patrimonio de sus inversores y la deuda de sus acreedores. La parte de patrimonio ya la hemos visto antes, así que ahora vamos a centrarnos en la parte de la deuda. Aquí vuelve a aparecer el factor de 1 menos t, porque como hemos comentado, los pagos de intereses y principal a deudores son antes de impuestos. Por tanto, el coste para la empresa va a ser algo menor que la rentabilidad que reciban los acreedores en función de este factor t, que es la tasa impositiva. Aquí lo que tenemos es nuestra ya conocida RF, la tasa sin riesgo, y PI, que en la anterior clase lo definíamos como una probabilidad de impago. RF va a depender simplemente de la moneda en la que estemos valorando, y ahora vemos cómo calcular PI. Vamos a tener tres formas de estimar el coste de la deuda y PI. Si la empresa tiene bonos a 10 años y se comercia con ellos frecuentemente en el mercado, simplemente podemos calcular el coste de la deuda total como la rentabilidad del bono por 1 menos t. Por otra parte, si la empresa no tiene bonos pero tiene un rating de Moody's o Standard & Poor's, podemos estimar la probabilidad de impago para el rating de Standard & Poor's o Moody's. Y por último, si no tenemos ni bonos ni rating, podemos estimar un rating sintético. El rating va a estar basado en este ratio. Vamos a coger el EBIT, que es el beneficio operativo antes de intereses e impuestos, y lo vamos a dividir por el gasto de intereses de la empresa. Entonces, si este número es muy alto, la probabilidad de impago va a ser baja, mientras que si el radio es bajo, es decir, nos gastamos mucho en intereses en relación a nuestro EBIT, la probabilidad de impago va a ser alta. Aquí tenemos una tabla de ratings sintéticos y probabilidades de impago para Moody's o Standard & Poor's, que he sacado de la página de Damodaran, que ya os dije que era muy útil, y aquí lo tenemos. Para un EBIT de intereses mayor que 8,5, tenemos una probabilidad de impago de solo 0,60. Según baja el ratio EBIT intereses, hasta un 0,2, la probabilidad de impago llega a subir a un 8 o incluso un 10%. Eso es todo con respecto al coste de deuda. Sin embargo, nos podemos encontrar algún caso especial que va dejando de ser común, que es que alguna empresa haya emitido acciones preferentes. Las acciones preferentes son una especie aparte de deuda y patrimonio. Aunque hay gente que lo define como híbrido, yo creo que es mejor tratarlo como una especie totalmente distinta, ya que no te da derecho económico a los beneficios, quitando un reparto de un dividendo fijo, para el cual tienes un derecho preferencial, y de ahí su nombre, al resto de accionistas. El coste de las acciones preferentes va a ser simplemente la cantidad que pagan de dividendo entre el precio de la acción. Esto nos va a dar, pues por ejemplo, un 5%, pues ese va a ser nuestro coste de preferentes. Si tenemos acciones preferentes, se va a añadir un término más al coste de capital. Este término es la multiplicación del coste de las acciones preferentes, que hemos definido como el dividendo entre el precio por acción preferente, multiplicado por el valor total de las acciones preferentes, que llamo aquí P,
más la suma del valor total de acciones comunes, más valor total de deuda, más valor total de preferentes. Y luego en los otros dos términos que hemos presentado antes también se va a sumar el valor total de preferentes para que la suma del 100% y tengamos el total de capital de la empresa. Hay un último caso posible más que nos puede complicar la vida, que es que la empresa tenga bonos convertibles. Los bonos convertibles son activos que se pueden convertir en acciones cuando el precio por acción común supera un cierto precio. Entonces es un híbrido entre deuda y patrimonio. Lo que vamos a hacer con ellos es estimar el valor de la parte de deuda, estimar el valor de la parte de patrimonio y añadirlo respectivamente a los términos D en el caso de la deuda y E en el caso del patrimonio. Para estimar el valor de la deuda en bonos convertibles, simplemente vamos a coger su valor en libros y vamos a dividirlo por este término de aquí. Este término de aquí es 1 más el coste de la deuda dividido entre 1 menos T. Lo que representa este número es el coste de la deuda antes de impuestos. Por último, para estimar el valor de patrimonio encerrado, digamos, en estos bonos convertibles, vamos a coger el precio del bono, dividirlo entre 100, que suponemos que es el valor principal del bono, multiplicarlo por el valor en libros y por este factor de aquí. Ahora vamos a hablar de los valores de mercado que vamos a usar para ponderar, es decir, de E, de D y de P. Para calcular E es muy sencillo, simplemente es la capitalización bursátil, que como os he dicho es número de acciones por precio. Si tenemos acciones preferentes también es muy sencillo, porque probablemente coticen y simplemente tenemos que calcular el número de preferentes por su precio. Sin embargo, hay veces que la deuda o bien no va a cotizar en mercado de una forma frecuente o no vamos a poder tener acceso a esos datos y estimar un valor de mercado va a ser más complicado. Esta fórmula tiene dos términos. El término de la izquierda representa el valor actual de los pagos de principal sobre toda la deuda, y por ello tenemos aquí la madurez media, que nos va a decir cuánto vamos a tardar en recibir este pago principal de media. En el segundo término tenemos el valor actual de todos los intereses que va a pagar la empresa y vuelve a aparecer la madurez media, que es el tiempo medio de vencimiento de los bonos de la empresa, pero con un signo menos, porque va a representar todos los años durante los que la empresa va a pagar intereses. Como en esta clase la información ha estado bastante condensada y ha habido un montón de conceptos nuevos, voy a acabar con un ejercicio más o menos grande final que va a resumir absolutamente todo lo que hemos visto. Entonces vamos a leer el ejercicio. Geleg Inc. vende maquinaria para minería de metales preciosos y productos químicos para su procesado. Vale, entonces aquí ya tenemos los sectores en los que trabaja la empresa. Los ingresos están repartidos al 50-50% entre los dos negocios. Esto quiere decir que cuando calculemos la beta desapalancada va a ser simplemente la media de estos dos sectores. Geográficamente, el 80% de sus ingresos proviene de China, mientras que el 20% restante proviene de Australia. Esto lo que nos va a decir es cómo tenemos que ponderar las primas de riesgo. Luego sigue el enunciado. La empresa tiene una capitalización bursátil de 500 millones. Esto quiere decir que E es 500 millones. Porque, como hemos dicho, la capitalización bursátil es número de acciones por precio y nos da el valor total de patrimonio de la empresa. Y nos dice que hay un valor en libros de deuda de 200 millones de dólares australianos, 100 millones de los cuales están en bonos convertibles. Vale, esto no lo podemos igualar a D porque es el valor en libros y queremos valores de mercado para los pesos de ponderar el coste de capital. Estos bonos convertibles cotizan a 120 dólares australianos cada uno y la madurez media de toda la deuda son 8 años. Vale, pues parece que tenemos datos para calcular cuánto vale la deuda en el mercado. Asimismo, la empresa emitió 20 billones de dólares australianos en preferentes en el año 2014, con una rentabilidad actual del 7,5%. Vale. Este 7,5% ya sabemos que va a ser el coste de preferentes directamente y que P va a ser de 20 millones de dólares australianos. Por último, el beneficio operativo antes de impuestos en 2016 fue de 70 millones de dólares australianos, o sea que esto va a ser el EBIT.
mientras que el gasto en intereses fue de 8 millones. Vale, intereses 8 millones. Esto quiere decir que tenemos que calcular un rating sintético y una probabilidad de impago. Y bueno, como os podéis imaginar, el fin es calcular el coste de capital en dólares australianos de GELEG. Así que vamos a poner todos estos datos en una hoja de Excel y vamos a ello. Bueno, como estos son un montón de fórmulas, he hecho una hoja de Excel que es una plantilla para que podáis calcular el coste de capital en cualquier empresa del mundo. Así que vamos a empezar y me gustaría empezar por la tasa sin riesgo. Entonces, para la tasa sin riesgo podemos abrir un navegador y buscar aquí el bono de 10 años en Australia. Nos sale que el rendimiento es del 2,749%. Entonces, la tasa sin riesgo es 2,749%. Que yo sepa, el bono australiano no tiene probabilidad de impago, ¿vale? Se considera seguro, totalmente sin riesgo. No tenemos que hacer ninguna cosa rara de restar el CDS, ni mirar un rating, ni nada. Ahora vamos a seguir con las betas. Hemos dicho que de negocios teníamos metales preciosos y productos químicos. En la hoja de Excel, a la derecha, hay una calculadora de betas para Estados Unidos y para compañías globales. Entonces, como tenemos una compañía que vende en Australia y China, vamos a usar la hoja de compañías globales. Y vamos a coger aquí 1, metales preciosos, y 2, productos químicos especializados, porque hemos dicho que es para procesar metales preciosos. Y los ingresos están repartidos al 50-50. Y aquí tenemos una beta desapalancada de 1,07. Para las primas de riesgo tenemos lo mismo. Tenemos una calculadora de primas de riesgo por país. Hemos dicho que los ingresos están 80% China, 20% Australia. Entonces aquí escogemos China y Australia. Y va a estar repartido 80-20. Pues tenemos una prima de riesgo ponderada del 6,21%. Vale. Vemos que la empresa tiene una capitalización bursátil de 500 millones de dólares australianos. Esto quiere decir que aquí en el valor de patrimonio vamos a poner, por ejemplo, 100 millones de acciones a $5 cada una. Pues tenemos 500 millones. Pone solo 500, pero bueno, vamos a considerar que estamos trabajando en millones. En cuanto a la deuda, nos dice que tenemos 200 millones de valor en libros. Pero nos dice que 100 de los cuales estamos en bonos convertibles. Entonces vamos a poner aquí 100 y aquí otros 100 en deuda convertible. Perfecto. Los bonos convertibles cotizan a 120 cada uno. Y como el par es 100, el precio sobre par va a ser 120 entre 100, es decir, 1,20. Esto nos ha calculado ya un valor de patrimonio asociado a los bonos convertibles y un valor de deuda asociado a los bonos convertibles, que se han sumado aquí. Nos dice también que la madurez media de toda la deuda son 8 años. Así que aquí donde pone madurez media, debajo de valor de deuda ponemos 8 años. Y más cosas de la deuda, a ver. Pues nos dice abajo del todo que el gasto en intereses es de 8 millones. Y como eso lo usamos para calcular el valor actual de los intereses y por tanto el valor de la deuda en el mercado, vamos a poner aquí 8 y tenemos un valor de deuda estimado de 254 millones. Si os fijáis, el valor de deuda, 254 millones en mercado, que hemos estimado es considerablemente mayor al valor en libros. Esto es lo normal, sobre todo en entornos de tipo de interés relativamente bajo. Y de ahí viene la importancia de usar valores de mercado y no fiarnos totalmente de los valores en libros. También nos dicen que tenemos 20 millones en acciones preferentes. Entonces no sabemos número y precio, pero bueno, podemos poner 20 millones de acciones que cuestan $1 cada uno y con una rentabilidad del 7,5. Pues tenemos aquí un calculador de rentabilidad en función del dividendo, pero bueno, si le ponemos que el coste es simplemente 7,5, pues ya tenemos aquí algo. Y con esto nos sale que nuestra empresa tiene un coste de capital del 9,39%. Pero nos falta todavía hacer una cosa. Lo que nos falta aquí es terminar de estimar el coste de deuda bien. Porque tenemos una probabilidad de impago cero, que no sabemos si es verdad en función de los gastos de intereses y la deuda de nuestra empresa. Y tampoco tenemos una tasa impositiva. Entonces la tasa impositiva es fácil. Aquí tenemos una hoja de tasa impositiva por país y vemos que para Australia tenemos un 30%. Así que lo ponemos
30%. Y vemos que el coste de la deuda ha bajado. Ahora, para calcular la probabilidad de impago, como no tenemos datos de cotización de los bonos normales, solo de los convertibles, y tampoco tenemos un rating, vamos a estimar un rating sintético utilizando las tablas que os he contado antes. Aquí tenemos dos tablas, una para empresas de más de 5.000 millones y una para empresas de menos de 5.000 millones. Como la empresa es de 500 millones de capitalización, vamos a usar la tabla de 500 millones. El EBIT dice el enunciado que son 70 millones y los intereses 8 millones. Así que tenemos un ratio de 8,75 que se corresponde con esta fila. Un rating de A1 o A+, y una probabilidad de impago del 1%. Si metemos esta probabilidad de impago, ya tenemos nuestro coste de capital perfectamente calculado. El coste de capital es del 8,72%. Utilizando este método y esta hoja vais a poder calcular el coste de capital de cualquier empresa del mundo prácticamente sin ningún problema. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa sobre el coste de capital, podéis contactarme y preguntarme y lo resolvemos. Así que nada.